Bienvenidos, queridos Bejaverim Bejaverot. Me presento, soy el rabino Yohanan Ben Hillel Halevi, nuestro Minabe Sefardí, y por ende nosotros estamos estudiando, vamos a empezar lo que es la clase de Mishneh Torah. Con respecto al libro Sefer Hamadá, que es el libro del conocimiento, de Rab Moshe Ben Maimon. Vamos a ir a la presentación de lo que tenemos escrito y elaborado por nuestra querida colaboradora Judith y, y Jacob, que nos hicieron y nos ayudaron en este sentido. Vamos a la segunda página. Vamos a entender la historia de Maimónides y su obra Mishneh Torah. ¿Cómo es de su conocimiento? Tal vez algunos ya tienen parte de la historia de los orígenes de Rabbi Moshe Maimón con respecto a su obra de Mishneh Torah. Rabbi Moshe Maimónides, cuyo nombre completo era Rabbi Moshe Ben Maimón, nació en el año de 1135 en Córdoba, en España. Su madre falleció al dar a luz y fue criado por Bathsheba, que era la ama de llaves de la familia Maimón. También, si ustedes van a encontrar en el libro que nosotros estamos utilizando, eh, del editorial Moag, en este caso es una historia bien amplia, bien extensa, y nosotros estamos haciendo un resumen para, en este caso, aprovechar completamente la clase. Ahora, desarrolló en este caso Rabbi Moshe Maimón un profundo interés en el estudio de la Torá y las tradiciones judías. Maimónides vivió en la época en la que la vida judía estaba llena de dificultades, lo que dificultaba el estudio de la Torá y la observancia de la Torá y los misbot o mandamientos. ¿Qué sucedía en esa época? Resultaba de que había mucha persecución contra los judíos y muchos empezaron a abandonar y no a practicar la Torá. Pero ¿qué pasó en este sentido? Es que Moshe Maimón se dio cuenta de esta situación, de que habían personas que no podían ir al cole o no poder ir a la midrashot a estudiar Torá o aprender Torá, y se les estaba olvidando en este caso la práctica y el entendimiento de la Torá Kedoshá. Por esta razón, y por esta situación lo motivó a amplificar y poner al alcance del público en general la ley judía a través de su obra llamada Mishneh Torah. Maimónides dedicó 10 años de su vida a completar su obra magistral que nosotros estamos por estudiar llamada Mishneh Torah. Esta obra se concibió como un compendio general del sistema legal de la Torá y tenía como objetivo simplificar el estudio de la ley judía al presentar solo las conclusiones finales y absolutas en el análisis previo. ¿Qué quiere decir esto? De que aquellos que han tenido alcance de sentarse o estudiar, o el alcance de tener un libro, o tener el Talmud, o estudiar con un rabino el Talmud, se dará cuenta de que este compendio de libros del Talmud que habla sobre la Mishnah, la Gemara, completamente hay conclusiones y discusiones de los rabinos. Y discutían en este caso cómo iba a quedar cómo tendría que quedar determinada mitzvah. Entonces, ¿qué es lo que hizo Rabbi Moshe Maimon? Él en su Mishneh Torah de una vez estableció cómo quedaban determinadas estas mitzvot sin tanta discusión. O sea, a cómo se habían quedado los mismos Tanaim, en este caso, para poder concluir con esto. Bien, vamos a la siguiente página, a la siguiente presentación. El significado de la Mishneh Torah. Maimónides llamó a su obra Mishneh Torah, que significa recapitulación de la Torah, o en este caso, el estudio de la Torah.
o repaso constante. Al estudiarla, uno obtiene el conocimiento completo de la Torah oral. ¿Qué quiere decir esto? Desde que Moshe Rabenu estuvo en el Ar Sinai, fue transmitida la Torah tanto oral como escrita. La Torah Shevichtav, que es la escrita, y la Torah Sheval Peh, que es la Torah oral. Y esta fue transmitida a Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu se la transmitió a Yeshua bin Nun, y Yeshua bin Nun se las dio a los Zakanim, a los ancianos de Israel, y estos a los Neviim, a los profetas, y así sucesivamente se empezó a transmitir tanto la oral como la escrita, hasta las fechas de que la recopiló en este caso o la explicó más una forma sintetizada Rabbi Moshe Maimón. Entonces, como menciono, la Torah, estamos hablando tanto la Torah oral y la escrita, que incluye el Talmud y otras tradiciones transmitidas de generación en generación. O sea, de Ledor Vador. ¿Qué quiere decir Ledor Vador? Que ha sido transmitida de generación en generación, de padres a hijos. Existe una edición en castellano de la Mishneh Torah que no es una traducción literal, sino una traducción conceptual que se enfoca en transmitir los conceptos clave de la obra. O sea, que en este caso yo voy a darles, en la forma que voy a dar la clase es explicando cada misma una por una y dando el concepto específico a la cual quería referirse Rabbi Moshe Maimones, y vamos a encontrar muchos Mekorot en los cuales nosotros nos vamos a basar. Mekorot son fuentes. Siguiente presentación, por favor. Ok. Con respecto al linaje de los sabios, no quiero decir que es que viene de padre al hijo, del hijo al hijo. No, hay veces se ha transmitido este tipo de enseñanzas de rabino a estudiante, o sea, de maestro a estudiante, como es la tradición regularmente, y a veces de esta forma los estudiantes le enseñan a sus otros estudiantes y así sucesivamente. A esta tradición que nosotros le decimos la Torah oral se transmitió de generación en generación desde Moshe Rabenu hasta Maimónides. Como mencioné al principio, no por hacer redondear en lo mismo, eh, desde el Ar Sinai hasta la fecha de Moshe Maimón, Ben Maimón. Ahora, Rabí Akiva, uno de los sabios más destacados, recibió la Torah oral de Rabí Meir. Y cuando hablamos de Rabí Meir, estamos hablando de Rabí Meir Badanés y Rabí Ismael, entre otros. Rabí Meir y Rabí Akiva fueron influyentes en la transmisión de la tradición, en este caso de la Torah Shebal Peh. Rabbeinu Akadosh, también más conocido como Rabí Yehuda Hanasí, compiló la Mishnah, el primer compendio escrito de la Torah oral. Esto fue un paso crucial para preservar y difundir la tradición oral, en este caso de la Torah. Ok, vamos con el legado de Maimónides con respecto a esto. El legado de Maimónides, como es de su conocimiento, queridos amigos, la obra de Maimónides, esta Mishneh Torah, se convirtió en un hito de preservación y transmisión de la tradición judía, asegurando que las leyes y enseñanzas fueran accesibles para todas las futuras generaciones. O sea, que en este caso, aquellas personas que no podían tener un compendio de todo lo que es el Talmud, en este caso pudiese estudiarse los mandamientos y los misbot a su forma más sintetizada y en la forma como que daba la halajá. Maimónides no solo fue un destacado jurista, más bien también fue un autor de muchos libros, también fue un gran médico y filósofo influyente, y su legado perdura en la cultura judía hasta hoy fecha, en la historia de la filosofía y la medicina. Esto es parte de lo que tenemos como parte de la introducción para aquellos, no sé si me puede poner o enfocar, querida Judith, por favor. Para aquellos
que quisiesen comprar el libro o encontrarlo en su judaica más cercana. Nosotros tenemos, este es el que estamos utilizando, este es el libro, es el Mishnei Torah, Yad HaSakar, Rambam, el Sefer Hamadá, el libro del conocimiento, que es en este caso el libro que vamos a utilizar para clase. En este caso, si usted quiere leer más sobre la historia del Rambam, tiene bastante este libro con respecto al Rambam, y lo hice lo más reducido, lo hicimos más reducido juntamente con los amigos para poder empezar a estudiar los mismos. Bien, en ese orden de ideas, vamos a empezar con el primer mandamiento. No sé si podría enfocar los primeros mismos. Ok, el primer misbot, el primer mandamiento, con respecto al primer mandamiento que vamos a estudiar el día de hoy, el precepto positivo de saber que Hashem existe, como expone. Ani Adonai Elohim. Así está escrito en el libro de Shemot 22. Por ende, según este precepto se nos ordena creer en Hashem. Esto es, creer que hay una causa suprema que es la que hizo posible el universo apareciera a la existencia. Todo concuerda con lo citado en sus palabras de Akadosh Baruj Hu, como cita: Ani Adonai Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, tal como les pone en el Mekorot o la fuente en Shemot, Éxodo 22. Al final del tratado de Makot se menciona 613 Tariag. ¿Qué es Tariag? Tariag, vamos a ir desglosando la palabra Tariag, que equivale, o sea, sumando las letras de esta palabra en hebreo, es 613 mismo. O sea, si sumamos el valor numérico de la letra Tav, es 400, más la letra Resh, 200, la letra Yud, 10, y la letra Gimel, 3, que corresponde en este caso a un valor numérico de 613 mismos. O sea, preceptos que fueron citados o dictados a Moshe Rabenu en el Har Sinai, como expone el versículo de la Torá que nos ordenó Moshe. O sea, en este caso la Torá que nos ordenó Moshe es herencia eterna, tal como está escrito en Devarim, capítulo 30, versículo 4. Esto es lo que nos es ordenado, cumplir tantos preceptos como el equivalente a la suma del valor numérico de la palabra Torah. Con referencia a esto, fue citado en el valor numérico de la palabra Torah, suma solo 611. ¿A qué me quiero referir con esto? El valor numérico de la palabra Torah equivale a 611, o sea, que la letra Tab tiene valor numérico de 400, y la letra Bab tiene un valor numérico de 6, y la letra Resh tiene un valor numérico de 200, y la letra Hei un valor numérico de 5, lo cual suma 611. En la explicación que nos fue, en este caso, de los dos mandamientos, Ani Adonai Elohim, y en este caso, yo soy tu Dios, y no tendrás dioses delante de mí, ya serían dos. Fueron únicos que en este caso fueron los únicos que oímos directamente de Akadosh Baruj Hu en el Har Sinai. O sea que estos mandamientos que se nos dijo, primero, uno era amar a Hashem, primero en este caso, creer en Hashem, creer en Él,
Y el segundo, no tener dioses, o sea, la prohibición de Abodazara. No podemos tener otros dioses delante de nosotros. Así se le ha aclarado el versículo. Yo soy Hashem, uno de los 613 preceptos, y por eso se nos ordena creer en Hashem, como ya hemos explicado anteriormente. Ahora, conclusión con respecto a esta misma. El precepto, en este caso, del primer decálogo. Mil disculpas. Okay. Así que se les ha aclarado del versículo, Ani Adonai Elohim es el uno de los 600 preceptos, el 613 misbot, y por eso que se nos ordena creer en Hashem, como ya hemos explicado. Ahora, en conclusión con respecto a esta mitzvah, el primero que es el decálogo, el primero de este precepto, el decálogo, representa la esencia del judaísmo. ¿Por qué? Porque en efecto, si una creencia firme, en este caso, sin una creencia firme en la existencia de la deidad o, en este caso, de Akadosh Baruj Hu, y si una convicción definida y determinante y a un sentido claro de la realidad, de la absoluta total trascendencia, así como fue, en este caso, dictaminado directamente del mismo Boreolam, bajo los términos de este precepto, la comprensión de esta Torah y el cumplimiento de los preceptos se convierten en algo difícilmente de alcanzar a comprender de todo lo que está en esta encierra. Segundo, el precepto del decálogo no es más que uno, en este caso, de nuevo planteamiento de nuestro precepto con respecto a las complicaciones negativas. Pues cualquier judío, óigase bien, que niega la existencia de Hashem o niega en creer en Hashem o cualquiera o cree en este caso en cualquiera de las deidades fuera de Akadosh Baruj Hu, es definitivamente apóstata por completo. Y en consecuencia de esto, no tiene derecho a formar parte de Israel. Y por ende, en este caso, un Sanedrín o un Beidín le pueden dictar jerem, o sea, prácticamente excluirlo de Cajar Israel. Y aún así también en el cielo, en el Shamay, se le dictamina también pena de caret. ¿Qué es pena de caret? O sea, de no pueda estar más en este mundo. Ahora, la Mejiltá expresó la relación entre los dos preceptos, así, de esta manera. No tendrás dioses más que a mí. Y hace el cuestionamiento a la Mejiltá. ¿Por qué se nos menciona esto? ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Por qué es esto? Nos preguntan en la Mejiltá. Y nos dice, porque dice la Torah Kedoshá, yo soy Hashem tu Elohim. Yo soy Hashem tu Elohim. Esto puede ser ilustrado en las palabras, en un masé. ¿Cuál es este masé que vamos a explicar? Resulta que en un cierto momento el rey invadió un país, y sus ayudantes le dijeron, emite decretos al pueblo. Pero este, sin embargo, se negó diciendo, no, no se puede dar decretos de esta manera solo a un pueblo. Solo cuando aceptan mi soberanía se emiten decretos. Pues si no aceptan mi soberanía, ¿cómo van a cumplir mis decretos? Del mismo modo, Akadosh Baruj Hu así hizo con Am Israel y les dijo, Ani Adonai Elohim, yo soy tu Dios y no tendrás dioses delante de mí. Yo, en este caso, soy tu Dios, no hay nadie más. Soy yo cuya soberanía tú aceptaste cuando saliste de Misraim, de Egipto. Y cuando aceptó, en este caso, a Israel su soberanía, respondió, en este caso, a una forma afirmativamente. Él respondió,
así como has aceptado mi soberanía, así también debes aceptar mis decretos. No tendrás dioses delante de mí. Por ende, en el judaísmo no creemos en otros dioses, un solo Dios tenemos. Maimónides entrega este precepto, en este caso da una explicación sobre este precepto y lo establece en los 13 principios de fe del judaísmo. Y esta es una Torah para aquel que lo quiera buscar, los 13 preceptos del judaísmo, de principios de fe del judaísmo, que menciona Maimónides. Que esto es lo que nosotros tenemos que cumplir. El más fundamental de todos los principios y el pilar de la sabiduría es saber y aceptar que hay una existencia primera del cual surgen todas las demás creaciones y existencias, tal como está escrito en el Mishnei Torah, en el Sefer Mada, Ilhot Yasodeh, Har HaTorah 1:1. Ya hemos desglosado el primer mandamiento, precepto positivo, Ta'ase. Cuando diga precepto Ta'ase, es de un precepto positivo de hacer. Y cuando diga un precepto Lo Ta'ase, es un precepto prohibitivo. ¿Ok? Ahora bien, vamos a entender el segundo mandamiento que nos trae Rabbi Moshe Maimon. Como expone. Unificarlo, como expone, Hashem es nuestro Elohim, Hashem es uno. ¿Quién ha escuchado, en este caso, el Shema Israel? La mayoría hemos escuchado Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por ende, este precepto, cuando decimos Echad y extendemos la Dalet a decir Echad, estamos diciendo la unificación de Hashem, que Él solo es único. Tal como lo expone en el libro de Devarim 6:4. Y vamos a entender a qué se está refiriendo este precepto. Y creo que con eso vamos a terminar el día de hoy, la clase. Creer en la unicidad de Akadosh Baruj. Según este precepto, se nos ordena creer en la unicidad de Él, es decir, creer en el creador de todas las cosas que existen y que es la primera causa y origen de todo. No hay nada más. No existe este concepto de que venga alguien y diga, bueno, si Dios, ¿quién inventó a Dios? ¿O quién creó a Dios? No existe quién inventó a Dios. Dios ya existía. Él fue antes y Él será siempre. Y Él creó toda la creación. Y este es el concepto de la filosofía judía. ¿Ok? Entonces, creer en el creador de todas las cosas que existen en la primera causa de todo lo que crea, sea todo su origen. Este precepto es citado en las palabras de Akadosh Baruj Hu, como está escrito. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y su Mekorot lo encontramos en el libro de Devarim o de Deuteronomios 6, capítulo 6, versículo 4, donde se nos dice también. Ahora, en la mayoría de los Midrashim encontraremos explicado esto. En esta una forma, podemos decir que debemos proclamar, nos dice que debemos proclamar la unicidad de Hashem o hacer la unicidad de Hashem constantemente. Y uno de estos también, el libro, en este caso, el Sifri, con respecto a Devarim, capítulo 6, versículo 4, que nos menciona lo que conocemos como monoteísmo. ¿Qué es ser monoteísta? Es una persona que cree en un solo Dios. No hay divisiones alguna de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No existe una división de el Dios este, el Dios aquel, o tener 5, 6, 7 dioses, o creer dioses de la luna, el sol, los planetas, o de los árboles. No, en el judaísmo no existe nada de esto. Y por ende, nosotros creemos en un solo Dios, creador de todo el universo. La intención de los Jajamim, y cuando digo Jajamim,
estamos hablando de los sabios, fue enseñarnos que Hashem nos sacó de Egipto y manifestó su misericordia para con nosotros, solo bajo la condición de que creyésemos en su unicidad, o sea, hacer la diferencia. Que esto es saber la unicidad de Hashem, lo cual es imperativo y al mismo tiempo nuestro deber. El precepto que nos ordena creer en la unicidad de Hashem, en este caso, Mizbat Yehud. ¿Qué es Mizbat Yehud? Es mencionado en muchos lugares y este Mizbat Yehud, que nuestros hajamim también llaman a este precepto reinado celestial. ¿Por qué? Como pues, nos lo explican ellos, a fin de aceptar el yugo del reino celestial. Y esto lo encontramos en el Tratado de Berajot 13a. Lo que quiere decir que es hacer el reconocimiento de la unicidad absoluta de Hashem y la creencia en él. Y en este caso, hacer que las demás naciones entiendan que un solo Dios. Concluyendo con respecto al mandamiento de la unicidad de Hashem. Como exponimos, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Este precepto que enuncia y proclama el principio del monoteísmo también expresa también vivamente y con intensidad la creencia en el judaísmo, en este caso el judaísmo cree esto, que Hashem, quien es ahora nuestro Dios y quien aún no es Dios de otros pueblos, en este caso pueblos del mundo, será alguna vez en el futuro, en la era mesiánica, el único y verdadero Dios. Y así nos lo expone Rashi. Su mensaje presagia el espíritu del sacrificio de Israel debido a, en este caso, el sacrificio que Israel ha llevado toda su vida, de llevar su emuná, su fe, su creencia en un solo Dios. Y este sacrificio, ¿por qué es un sacrificio? De manifestar esto. Y lo ha hecho por siglos. ¿Por qué? Porque han pasado horrendas situaciones a Israel, al pueblo de Israel, por creer en la unicidad de Hashem. Por enseñarle a la humanidad que solo existe un solo Dios y no hay nadie más. Este es un principio que todas las naciones deben de entender y a través de empezar a entender los preceptos, los 7 preceptos de Noah o de Noé, que es una obligación para las naciones creer en un solo Dios. La gran meta y el objetivo de la historia judía, según Maimónides en este caso, es la información de que Israel, es dar en este caso la afirmación que Israel proclama la unicidad de Hashem. Y esa es que la forma que nosotros tenemos de ser como judíos, hacer que las demás naciones entiendan esto. La afirmación de Israel y la unicidad de Hashem. La doctrina de la incorporeidad de Hashem, básicamente que Dios es espíritu y no materia. ¿A qué me quiero referir esto? La Torah Kedoshá regularmente nos dice la mano de Hashem, el ojo de Hashem, y así sucesivamente. Estas son formas figurativas para que nosotros podamos entender la fuerza. Pero no quiere decir que Hashem tenga un ojo o que tenga un brazo o que blande una espada. Lo que está haciendo, en este caso, está explicándonos es que nosotros entendamos. Ahora, Maimónides en el Moreh Nevuchim 2.1 nos explica esto, que Hashem es incorpóreo, no tiene, no es materia, no tiene límite de tiempo, porque si tuviese el límite de tiempo, entonces no sería un Dios. Si fuese una materia completa, entonces sabemos que la materia es propensa, en este caso, a destruirse. Y así sucesivamente. Nada corpóreo puede ser una unidad, ya que porque todo lo corpóreo puede ser divisible, y como sabemos que Hashem no puede ser divisible, ya entendimos lo que es una unicidad, o sea, Ejad, y porque es
es un compuesto y puede deteriorarse. Con ello quiero decir que sencillamente puede ser analizado lógicamente con sus componentes, etcétera, etcétera. Porque se puede decir que cierto cuerpo es tal y solo cuando los elementos que siguen se suman a lo corpóreo y deben entonces de incluir dos elementos. Ahora, se ha probado en absoluto que no admite el dualismo alguno en la composición de Hashem. O sea que no podemos decir que hay dualidad en Hashem, porque todo es, en él es unidad. Y Maimónides incluye las dos creencias que conciernen a la unicidad de Hashem y la incorporidad de él entre los 13 fundamentos de la fe judía. O sea que en los 13 principios de la fe judía también encontramos lo que hemos estudiado el día de hoy. Ahora, la unicidad de Hashem concluye el fundamento esencial de toda la humanidad, en este caso de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la misión del ser humano debe de creer en un solo Dios. Y cuando hacemos esto, hacemos un cambio diferente en este mundo. Y el efecto a partir de la creencia que hay un solo Dios, quien es nuestro Padre común en el cielo. Y esto no solo es para los judíos, sino que también para todas las demás naciones. Estaríamos a un paso de llegar a la conclusión que todos somos sus hijos por igual. Y esto es lo que está claro en la mente de Job. Cuando hizo su famosa plegaria, aquella que dice, si yo, la que dice de esta manera, si yo desprecié la causa de mi sirviente o de mi sirvienta, cuando ellos disputaron conmigo, ¿qué haré entonces cuando Hashem se levante? Hace la pregunta. Y cuando él me recuerde, que le contestaré, y hace otro cuestionamiento. El que me hizo en el seno materno no hizo no hizo lo posible. Y hace otro cuestionamiento más. No nos formó a ambos en la misma matriz, tal como está escrito en el libro de Job o Job 31, del versículo 13 al 15. Eso es lo que tenemos hasta el día de hoy con respecto a la clase del día de los dos mandamientos, la introducción y los dos mandamientos que hemos empezado esta semana. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan, por favor, háganmelo saber en el WhatsApp de las clases de Mishnei Torah que estamos por crear. ¿Dudas, consultas ahorita con respecto a los mandamientos? Por favor, abran micrófonos. Gracias, Raf. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, estos, los misbot, son contando los 10 mandamientos, los 10 preceptos y las leyes no ágidas también vienen en estos, ¿o no? Ok, para hacer un poquito el entendimiento sobre esto. Ujú. Sabemos que son 613 mismos. Tantos son positivos, tantos son negativos. ¿Sí? 248 positivos y 365 negativos. Estos mandamientos hay mandamientos universales, en este caso para toda la humanidad, y hay mandamientos específicos para el pueblo de Israel. Cuando especifico que hay mandamientos universales para toda la humanidad, en este caso incluimos los 7 preceptos de Noah. No sé si resolví tu pregunta, Judy. Ok, sí, gracias, Raf. Okay. ¿Otras dudas o consultas? Dentro del estudio, vamos a ver las 7 leyes nógidas o eso no se abarca en este estudio. Las 7 sí se abarcan, pero ahorita estamos viendo preceptos principales que vamos a ir desarrollando. Por supuesto, cuando yo le diga, este es un precepto universal,
Eso va a ser un precepto universal. Este es un precepto como hemos discutido en otras clases, Jacob. En este caso, en otras clases, por ejemplo, que estos son mandamientos específicos para los Kohanim, estos son mandamientos específicos para los Leviim, estos son mandamientos específicos para Israel, y así sucesivamente. De acuerdo. ¿Aclaramos el punto? Sí, gracias. Ok. Entonces, no más preguntas. Si tienen más preguntas, estoy dispuesto a contestar, ya sea de la clase o diferente a la clase. Ok, solo una última vez, ¿podrías mostrarnos el libro para las personas Listo. que adquirirlo? Bien, Sí. este es el libro, no sé si lo logran ver. Este es el libro que estamos ocupando ahorita. Por supuesto, solo menciona los mandamientos, algunas veces los comenta, pero lo que yo les estoy dando es prácticamente lo que se enseña en las yeshivot. En cualquier yeshiva son los comentarios de los rabinos, la forma de cómo se le interpreta y cómo es que se le da, la forma que lo dice Maimónides. En este De caso, acuerdo. ¿Hay alguna forma? son 14 libros, es un set de 14 libros. Yo recomiendo que compren por lo menos el primero, ¿sí? Mi mejor recomendación que compren el primero y luego ustedes van, cuando vamos terminando este primer libro, pasamos al segundo libro y así vamos a completar, son 14 libros, honestamente. El set es de 14 libros, ¿ok? ¿Hay alguna fuente digital para conseguir el libro? Sí hay fuentes digitales en PDF, lo cual yo podría Sí, recomendar que... según yo creo, sí, pero Sí, sí, Judith, dígame. Dígame, Judith. que los 14, ¿Cómo que se corta? sí, se corta, perdón. El que viene en Amazon incluye los 14 volúmenes o solo es un... Son 7 los que regularmente a veces, pero hay que esforzarse y buscar los otros. Sí, como Ok, quiera, la perfecto. editorial Gracias. Moag ustedes compran el primer libro, ahí tienen las referencias, página de internet donde ustedes pueden buscarlo, o las personas adecuadas con las que pueden, en este caso, comunicarse, ¿verdad? Para poder conseguir los demás tomos. Pero son 14, ¿verdad? ¿Claros con esto? Gracias. Okidoki. Y mil disculpas por la interrupción, pero uno tiene niños, ustedes sabrán, y entonces trato de, de grabar que sean las grabaciones perfectas para que los demás puedan estudiarlo bien, bien, ¿ok? Pero Gamsu Leto va, todo es para bien. Espero que podamos seguir adelante en nuestro estudio y poder seguir, en este caso, estudiando la Torah, que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Me despido de ustedes. Shalom, Kol Tuv y Shavua Tov. Shavua Tov, maestro. Shavua Tov. Creo que ya. ¿Alguna duda en este caso, Violeta Acosta? No, ninguna duda. Eh, Muchas gracias. tengo Ok, ok. Entonces estamos en ese ámbito. Creo que ya vamos a despedirnos. Shavua Tov a cada uno de ustedes. Se despide Rabino Yohanan Ben Hillel Halevi. Shalom y Kol Tuv.